Entonces vamos a empezar con esto. A ver. ¿Qué dice? Vamos a ver con los que son trastornos cardiovasculares. Ustedes saben que los que son trastornos cardiovasculares tenemos ciertos cambios en hemodinámicos que se dan normalmente en el embarazo. A ver, ¿qué cambia? El gasto cardíaco. Quiere decir que la cantidad de volumen sanguíneo que tenemos aumenta, ¿no? Es en un 43%. ¿Cuánto es el gasto cardíaco normal? Somos unos 5 litros, ¿no? Entonces, si le vas a aumentar un 40%, por ahí unos 7 litros, 7 litros y medio lo que podría aumentar. ¿Qué más va a aumentar? La frecuencia cardíaca, el pulso que va a aumentar. Y como lo vas a hacer trabajar un poquito más a tu corazón, ya que tienes más agua para bombear, el índice de trabajo sistólico ventricular también va a alterarse. Y por ende, cuando retorne, la resistencia vascular, más bien ahí, va a haber un cambio distinto, va a ser negativo el balance al final. Va a ser del menos 21%, también la resistencia pulmonar del menos 34%. ¿Ya? Eso ya lo han hecho ustedes en cambios hemodinámicos. Ahora, indicadores clínicos de enfermedad. ¿Qué dice ahí? Cuando ustedes vean a una gestante y les llega al hospital, entonces tienen que ver cómo está su paciente, qué está con disnea, si tiene taquicardia, si está diaforética, si está sudando, si sube de pastilla. Entonces eso les va a orientar a qué más o menos puede estar teniendo su paciente, ¿no? Disnea, la sensación subjetiva de falta de aire, pero a veces es subjetiva, con poseedores crónicas, ¿no? Hay mucha tos nocturna, hemoftisis, ya si el cuadro avanza, si se desmaya, de repente con hipoxia, o un dolor en el pecho. ¿Por qué en el pecho cuando hay problemas así de problemas cardíacos? Porque puede ser que se esté dando un cuadro, por ejemplo, de un preinfarto. A veces puede ser, ¿ya? Clínicamente, entonces, nosotros podemos encontrar en la paciente cianótica, hay intravasculares, algunas veces hay distensiones en la vena yugular, el otro sistólico también, que da un peso de pecho, es mayor, a veces hay supralipólicos, a veces hay fascinales. Pero más que todo es los hallazgos clínicos de respiratorio, cianosis, y un poco a veces el dolor excesivo en el pecho, lo que va a indicar que la paciente puede tener un problema cardíaco. Ahora, enfocándonos en lo que es la parte de osteo, porque esto no es una fisiopatología de cardio, es qué sucede cuando tenemos una gestante y nos llega al hospital. A ver, dice que en general, ¿cuál es la vía del parto para una paciente que tiene un problema cardíaco? Es el parto vaginal. Y esto lo van a ver cuando sean internos. Va a llegar una gestante, hagamos de cuenta que ya está a término y tienes el parto normal. Acá un poquito que nosotros estamos dejando que la batuta la estén llevando los cardiólogos, porque siempre quieren intervenir la cardióloga. El cardiólogo, parte también se entiende, ¿no? Dice, a ver, te puedo dar base, porque me libre el proceso, pero si pasa algo con el paciente, mejor me cuido, me evito una demanda y cesárea. Ya, listo, la probabilidad. La mayoría de las pacientes cardiópatas que van a ver en sus hospitales, que vayan a ser internado, van a ser cesáreas. Pocas son sometidas al trabajo de parto, pese a que Williams nos dice otra cosa. El Williams, todo el libro de Williams es un libro estadístico. ¿Ya? Todas las recomendaciones que tiene Williams también se dan en base a estadística. Ellos manejan su propia estadística porque trabajan con un hospital, el Hospital Pablo, manejan un montón de pacientes. Pero también se toman la molestia de hacer revisiones de ciertas publicaciones, o sea, aumentan su estadística. Es ahí por eso que ellos nos dan esta recomendación. Entonces, el paciente cardiópata se prefiere, dice, el parto vaginal, y la inducción del trabajo de parto casi siempre es segura, ¿no? Ya saben que esto es así. Mira, Turman en el 2017, y Müller, hace como 9 años, manifestó eso, ¿ok? Ahora, el parto por cesárea, dice, generalmente se limita a indicaciones obstétricas. Quiere decir que el corazón no tiene nada que ver. Muchos colegas decir, no, pero en el trabajo de parto, la paciente puja, los latidos cardíacos aumentan, entonces eso nos favorece a la paciente, porque el trabajo de parto también demora, entonces no optan por el trabajo de parto, prefieren la cesárea. Sin embargo, William nos dice que la indicación básicamente es estética, ¿no? Algo que pase en el trabajo de parto, estéticamente hablando, y ahora, hay que decir, ¿no? Indicación necesaria. ¿Qué sé yo? Bradicardia, o de repente un problema de coloración de
recién le puede indicar una resaca. Dice, de acuerdo con los resultados de investigación, Simpson en el 2012 recomienda el parto por cesárea para las mujeres con las siguientes afecciones. Entonces, por ejemplo, de acá yo les puedo preguntar al menos dos. Aunque más están pidiendo caso clínico, ¿no? Ya. Pero para saber el caso clínico, pues tienen que saber la teoría. Ya. Pero el caso clínico, que creo que le están poniendo fácil los casos clínicos. ¿No? Tiene que ser un poquito más difícil para que los hagan pensar. ¿Qué dice? Raíz aórtica dilatada, nunca lo he visto. Aneurisma aórtico, tampoco. Insuficiencia cardíaca. Es que ellos manejan pues bastantes pacientes. Entonces, dentro de su estadística pues sí ven eso, por eso lo enumeran. Insuficiencia cardíaca congestiva severa. Infarto del miocardio reciente, nunca he visto a una gestante que se haya infartado. Estenosis aórtica sintomática severa. Administración de warfarina durante las 2 semanas posteriores al parto. Y necesidad de reemplazo de válvula de emergencia inmediatamente después del parto. Se supone que esto quien lo debe revisar es el cardiólogo, ¿no? El cardiólogo va a emitir un riesgo cardiológico. Entonces él nos va a decir si puede ser sometida a trabajo de parto o no. Entonces, pero como no son muchas las pacientes cardiópatas gestantes, entonces como que los cardiólogos tampoco no revisan, no leen mucho sobre ello. Entonces lo dejan así nomás con sus conocimientos que han aprendido en residencia. ¿Qué sucede cuando tenemos ahora trastornos pulmonares? Bueno, para recordar, la capacidad vital y la capacidad inspiratoria aumentan en aproximadamente un 20% al final del embarazo. El volumen de reserva respiratoria va de 1.300 alrededor de 1.100 mililitros. El volumen corriente aumenta, las crecientes demandas, ya. Todo eso ustedes ya lo saben. Así que eso no es necesario que aprendan. Vamos a las patologías. A la, ¿ya? ¿Qué van a hacer cuando tengan una paciente asmática? El asma, piensan que es una actividad bronquial que se da en respiratoria, se observa con frecuencia en mujeres jóvenes y a menudo dice que complica el embarazo. ¿Cómo lo puede complicar? Dice, la prevalencia del asma creció de manera constante en muchos países a partir de mediados de la década del 70. ¿Por qué? Porque en el 70 empezó a aparecer el hipismo. El hipismo era relacionado con el consumo de sustancias, ¿no? Principalmente. Entonces, ahí tienen un gran alerta para que empiece a haber problemas de hiperactividad pulmonar. Pero luego dice, se estancó en Estados Unidos con una prevalencia en adultos de cerca del 10%. Entonces, la prevalencia estimada de asma durante el embarazo incluye que está entre el 4 y el 8%. Y esto al parecer está aumentando. ¿Por qué? Porque otra vez la gente está empezando a fumar mucho. ¿Qué diferencia hay entre prevalencia e incidencia? A ver, doctora. ¿O es lo mismo? ¿Cuál es la diferencia? Piensa, ¿no? ¿Quién le ayuda? A ver. En la incidencia son los nuevos casos y la prevalencia es Lo que ya hay. Exacto. Entonces eso es lo que está diciendo. Lo que ya hay ahora, que tenemos que tener un 4-8% de la población. Quiere decir mujeres gestantes, 8 más o menos, de 4 a 8 tienen asma. Y esto está aumentando. Ya hemos visto por los cambios sociales que se están dando. Ahora, efectos del embarazo en el asma. El embarazo tiene un efecto impredecible en el asma subyacente. LAC y LAC dicen su revisión de 6 estudios prospectivos donde evaluaron a 2.000 gestantes, informaron que alrededor de un tercio mejoró, se mantuvo sin cambios o empeoró, obviamente. Las exacerbaciones son más comunes cuando se da la enfermedad grave. Entonces, ¿qué dicen de esto? ¿El asma grave el embarazo o no? Como que no es muy marcado, ¿verdad? No es muy concreto, no es muy definitivo. Puede ser que sí, puede ser que no. No es muy concluyente el estudio. Entonces no se sabe. Resultados maternos y perinatales en embarazos complicados por el asma. Estamos hablando de asma grave, recuerden esta materia. Las exacerbaciones son más comunes con la enfermedad. Entonces, en esos casos, ¿qué problemas tuvo? Dice, muchas de ellas hicieron hipertensión gestacional. Entonces ahí tienen los estudios de Liu, Rombowski, Neurona, Cosette, y que encontraron, en muchos de ellos había hipertensión gestacional, en otros hubo crecimiento retardado, y en otros hubo parto preterno.
¿Por qué puede haber crecimiento retardado en una gestante que tenga asma? Que de repente ha tenido durante su embarazo crisis de asma, no ha ido controlando bien? ¿Qué hace? Nada, el oxígeno. No se lo evito comer pizza, lobster, no, ¿verdad? Se alimenta de oxígeno. Si la mamá tiene poco oxígeno, lógicamente le va a pasar poco oxígeno al bebé. ¿Cómo evaluar a estos pacientes? Dice, la gravedad del asma con frecuencia no se correlaciona con medidas objetivas de la función de la vía aérea o del organismo. El examen clínico también puede ser un predictor inexacto. Los signos útiles incluyen respiración dificultosa, taquicardia, pulso paradójico, respiración prolongada y uso de los músculos accesorios. Entonces, ¿ven? Muchas de las evaluaciones clínicas ustedes ya las saben, ¿verdad? Entonces, aplica lo mismo para lo que son las gestales. El análisis de gases, o sea, lo que es el AGA, en sangre arterial, proporciona una evaluación disobjetiva de la oxigenación materna, la ventilación y el estado ácido-base. Con esta información se puede evaluar la gravedad de un ataque agudo. Dicho esto, en una evaluación disobjetiva de Wender y colaboradores, hallaron que el análisis de rutina de AGA en sangre arterial no ayudó a controlar a la mayoría de mujeres embarazadas que requirieron el ingreso para el control del asma. ¿Qué concluimos ahí? Que muchas veces el análisis laboratorial, en este caso de gases electrolíticos de sangre, como que no ayuda mucho, ¿no? Más es la clínica lo que nos está determinando cómo es que ingresa la paciente, cómo es la evolución de la paciente. Siempre, lo que decían los doctores antes decían, la clínica manda. Siempre va a haber disociación clínico-laboratoria. ¿Y qué hacemos cuando la gestante tiene problemas respiratorios desde el trabajo de parto? Por ejemplo, para estas asmáticas dice que están en trabajo de parto, los medicamentos de mantenimiento continúan durante el parto. ¿Cuáles son los medicamentos que usamos para asma? En general. El salbutamol. ¿Pero qué es el salbutamol? Beta desbloqueante. ¿No? ¿Qué más usamos? No, ¿Qué otro broncohilatador más común? salbutamol, Formoter, no, ese es de larga. Fenoterol. ¿Y qué es el bromuro? Muscarínico. ¿También? No, ¿Qué es el bromuro de hidrógeno? muscarínico. ¿Ah? Así es, muy bien. Lo mismo dice que tiene que aplicar en este caso. O sea, no le vas a variar su tratamiento. Si la paciente viene con los inhaladores, le tienen que dar sus inhaladores a la paciente, ¿ya? Entonces ahí nos pone, por ejemplo, corticoides, hidrocortisona, venosa, inflamación y todo lo demás. Ahora, en el trabajo de parto usamos nosotros oxitocina, muchas veces para poder conducir el trabajo de parto también usamos prostaglandinas cuando queremos madurar el cuello uterino. Dice, se utilizan para maduración de lesión cervical. Un narcótico no liberador de histamina como el fentanilo puede ser preferible a la meperidina para el parto y la analgesia epidural. Es ideal en este caso. ¿Saben lo que es la analgesia epidural intraparto, no? Ya. Muy bien. Entonces, nos recomienda usar, por ejemplo, acá ese medicamento, pero no está muy profundizado la analgesia epidural intraparto acá en Arequipa. En Lima sí hay más, sobre todo sí, también en hospitales y en la parte privada. Acá todavía no. Es que tiene te quita el dolor, sí es cierto, pero hay dos situaciones que comprometen. ¿Saben cuáles son? La analgesia epidural intraparto. Disminuye. Se hace más largo el trabajo de parto. El trabajo de parto, la fase latente, la fase activa, desde que está en dilatación 4 hasta dilatación 10, debe ser unas 6 horas, 7 horas, se va a prolongar más. Eso sucede. Y cuando se prolonga más, eso tiene otra consecuencia. Si se prolonga más un trabajo de parto, ¿a qué te va a llevar? A que hagas atonía uterina, porque el músculo del uterino se agota, entonces se suelta y empieza todo. Entonces, de preferencia no realizan la prueba. Podría realizarse la anestesia epidural en el parto, sí, pero requiere que los médicos estén bien monitorizando a los pacientes. Y tanto en el hospital como en la clínica no es así. En el hospital no se pone que no hay solo una paciente, que hay muchos pacientes.
¿cuál es el problema en la clínica? Dice, cuando fue a la clínica hay cosas pacientes, claro, pero ¿quién está a cargo de esa paciente? Si tu trabajo de parto se va a extender porque le vas a tener anestesia, ¿quién es el encargado de monitorizar? ¿Cuántas horas vas a estar ahí? 10 horas. Entonces, ¿qué te dice? Porque aquí en la clínica te vas a ver los partos. En un partido, la clínica no es así. Cada clínica es horas, pero no tu trabajo, la clínica y la clínica te va a dar un porcentaje por tus 10 horas. También que por esa parte no lo hacen. Muy bien, a ver, vamos a ver. Bronquitis aguda. Infección de las vías aéreas grandes se manifiesta por tos, sin neumonitis, común en adultos, particular en los meses de invierno, como ahora. Saben que la etiología generalmente es viral, ya chicos, viral. No se metan antibióticos, ¿eh? Todo es viral, saben que siempre todo es viral. Yo nunca me he metido en medicina para muchos estudios. A mí siempre me dijeron que de chiquito paracetamol. Dice que si alguna te da neumonía, si te ponen una penicilina aquí, no va a ser efecto. A diferencia de otros colegas que ya necesitarán pues ceftriaxona, cefacilina y eso. Muy bien. ¿Por qué? Porque son virus. Ya, influenza A para influenza, sistema respiratorio, corona, adeno, principalmente son esos. Dice que los agentes bacterianos que causan neumonía en la comunidad rara vez están implicados. La tos de la bronquitis aguda persiste más o menos entre unos 10 y 20 días y en ocasiones dura un mes o más. Entonces, ahí concluimos que todo es viral. Entonces, independientemente de la etiología, la mortalidad por neumonía es poco frecuente en mujeres jóvenes. Saben salir muy bien de sus cuadros y una paciente ingresa con neumonía y está gestando. Pero durante el embarazo no se tolera bien una neumonitis grave con pérdida apreciable de la capacidad de la ventilación. La hipoxemia y la acidosis son poco toleradas por el feto y con frecuencia estimulan el tracto de parto prematuro después de la mitad del embarazo. Debido a que en muchos casos de neumonía siguen enfermedades respiratorias superiores virales, el empeoramiento o la persistencia de los síntomas puede representar el desarrollo de una neumonía. Cualquier grávida sospechosa de tener neumonía debe someterse a una radiografía de tórax. ¿Qué deducimos de ahí? Que si toda gestante que tenga un problema de neumonía, si es cierto que tiene que recibir un tratamiento, hay que tener mucho cuidado con él, porque como ya hemos dicho, necesita oxigenación. Si no le pasa buena oxigenación al bebé, el bebé va a sufrir. Entonces, este tipo de pacientes se ven afectados porque no van a tener una buena oxigenación y encima hay una infección. Entonces, sí hay que darle su tratamiento a estos pacientes. Cuando es viral, ya saben que el tratamiento más que todo es de soporte, oxigenoterapia, sintomáticos. Pero el problema es cuando es bacteriano, ahí la cosa no. Bueno, el germen más común, ya saben, es el Streptococcus pneumoniae, es parte de la flora residente normal. Algunos factores, dice, pueden perturbar la relación simbiótica entre estas bacterias colonizadoras. Y las defensas fagocíticas de la mucosa abarcan la adquisición de una cepa virulenta o de infecciones bacterianas después de una infección viral. Si hay una predisposición por el tabaquismo o una bronquitis crónica, esto también va a favorecer la colonización por estas especies de bacterias. Factores de riesgo para que una paciente haga neumonía: tenemos el asma, el alcohol, las infecciones por VIH, sobre todo cuando hay inmunodeficiencias. Entonces tenemos criterios aquí para poder valorar una neumonía grave aquí en la comunidad. Si la frecuencia respiratoria es más de 30, la relación del PAFI menos de 250, si hay filtrados multilobulares, esto sí ya le toman la placa. Si la paciente ya empieza a tener producto de la hipoxemia, la hipoxia, confusión, desorientación, empieza también la uremia, la leucopenia, trombocitopenia, todas las técnicas, ¿ya? Y en el embarazo, entonces, ¿qué va a suceder? Antes de que existieran los antibióticos, ¿quién hizo el primer antibiótico? ¿Saben, no? Bien, con la penicilina. ¿De dónde la sacó la penicilina? Okay. Antes de eso, dice, 1/3 de las mujeres con neumonía morían. Aunque ha mejorado mucho, la morbilidad y mortalidad materna y perinatal siguen siendo bajas. Ha habido 5 estudios donde se vieron que estas pacientes requirieron intubación, ventilación mecánica y la tasa de mortalidad materna fue del 0.8%. Se ha visto que la ruptura de membranas y el parto prematuro son a veces complicaciones frecuentes de estos procesos de neumonía.
tratamiento, el esquema generalmente, tienes que darle antibióticos de categoría A, o puede ser hasta B en el embarazo. Tienes desde macrólidos, claritromicina, citromicina, oseltamivir, si la sospechas por influenza, pero casi no usan, ni en Lima tampoco usan oseltamivir. Más se van antibiótico-terapia y soporte. Fluoroquinolonas o betalactamas también, ¿no? Ustedes están frescos el fármaco, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo de acción de los macrólidos? ¿Arturo? Mecanismo de acción de los macrólidos. Ah, lo sabré. A ver, doctor, mecanismo de acción de los macrólidos. Es de la subunidad 50S, ¿sí o no? ¿Ah? Actúa en la subunidad 50S. Inhibe la síntesis de proteínas. Inhibe la subunidad 50S. Ok. ¿Qué más tenemos? Quinolonas. Mecanismo de acción de las quinolonas. Doctor, a ver. ¿Cuál? 50S. No. Si estamos diciendo que los macrólidos es 50S. Acá lo mismo. Así es. Actúa a través de la DNA quirasa bacteriana. Entonces, tienen macrólidos y tienen quinolonas. Y también tienen betalactamas. Como bien saben, inhibe la síntesis de la pared celular bacteriana. Vacunas. Entonces, ¿qué dice? Dice que en los niños se usan 2 vacunas contra el neumococo. Una preparación antigua para 23 serotipos y hay una nueva que son para 13 serotipos. La vacuna para 23 serotipos dice que es 60 al 70% protectora y su uso reduce la aparición de neumococos resistentes a medicamentos. Recomienda que la vacuna para 13 serotipos no se coloque en las mujeres que están embarazadas sanas, solo si son pacientes que tienen riesgo, por ejemplo, inmunodeprimidas por VIH o antecedentes significativos de tabaquismo crónico, diabéticas o cardiópatas. Principalmente eso. Ahora, la neumonía la produce la influenza, entonces, más que todo nos vamos a ver a la clínica. Tenemos la A y la B, son RNA virus, el virus se propaga por las gotas, ese mecanismo ustedes ya lo saben, incluso ulterior de incubación también. Es muy frecuente que esta influenza también pueda hacerles neumonía posteriormente y haya la similitud con una neumonía bacteriana. Dice, según la CDC, las mujeres embarazadas infectadas tienen más probabilidades de ser hospitalizadas e ingresadas a UCI. ¿Qué es la CDC? ¿Saben, no? ¿Qué es la CDC? Es el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos. Ellos nos mandan una serie de directrices sobre cómo manejar ciertas patologías. Ellos nos dicen cómo manejar la sífilis, cómo manejar las enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo, sacan sus guías gratuitas. Entonces, también se han enfocado en lo que es estas infecciones y nos están diciendo que las pacientitas que están gestando y están infectadas son más probables que sean hospitalizadas e ingresen a UCI. 11% dice estas pacientes murieron. Los factores de riesgo incluyen que tengan un embarazo tardío, que haya tabaquismo o haya hipertensión crónica. ¿Ya? Tuberculosis. A ver, en Estados Unidos casi no hay tuberculosis. La tuberculosis que ha habido ahí se ha asociado porque la gente ha migrado. Entonces ha llevado la tuberculosis. Pero aún así es lo continúa muy bien. El problema nosotros lo seguimos teniendo, que somos países en vías de desarrollo. Entonces, sin tratamiento la TB parece tener efectos adversos en el embarazo. ¿Ya? Eso ya está determinado también. Toda TB se trata, así es que está. Pero doctor, lo metamicrobe, rifampicina, tiracinamida, todo eso, no pasa nada, le puedes dar un pequeño. En una revisión de EFE en el 2007 dice citó 2 veces mayores tasas de bajo peso al nacer, parto pretérmino y preeclampsia. La tasa de mortalidad perinatal se incrementó casi 10 veces. Los resultados adversos se correlacionan con el diagnóstico tardío, tratamiento incompleto o irregular y las lesiones pulmonares avanzadas. ¿Ya? Y miren, en sentido inverso, la TB tratada se asoció con buenos resultados en el embarazo. Entonces la TB se trata sí o sí, independientemente de la edad gestacional que tenga la paciente. Tenemos 2 pruebas, la prueba percutánea de tuberculina y las otras pruebas de liberación de interferón gamma. Esa es la que más se está usando ahora. ¿Okay? Tratamiento. Cuando es latente, paciente, si la paciente no está gestando y es positiva para la TB, entonces menores de 35 años sin evidencia de enfermedad activa, se administra isoniazida, 300 gramos de oral por 9 meses. Pero si hay infección activa, dice, se recomienda para las mujeres embarazadas
un régimen de 4 medicamentos, a los que ya conocen, ¿no? Junto con piridoxina. ¿Por qué? ¿Qué es la piridoxina? Parte del complejo vitamínico, ¿no? Entonces recuerden que cuando una paciente recibe tratamiento con tuberculosos, quien trabaja tiene mucha chamba y es hay que ayudarla, ¿ya? En la primera fase, de los primeros 2 meses, administran los 4 medicamentos, que es el esquema 1, que nosotros ya conocemos, y luego viene la segunda fase de 4 meses solo con isoniazida y rifampicina, ¿ok? La lactancia materna no se prohíbe durante la terapia antituberculosa. Entonces, ¿quién diría, no? Podemos darle todos esos medicamentos a las pacientes que tienen que. Ahora vamos a ver los que son los problemas gastrointestinales. Son varios los que mencioné en el libro: enfermedad de Crohn, colitis, pero vamos a ver acá los más frecuentes, los que ustedes van a ver cuando estén en emergencia en los hospitales, haciendo el internado. Muy bien. Trastornos del tracto gastrointestinal superior. ¿Qué dice? Tenemos la hiperemesis gravídica. Acá miren, ¿qué dice? Vamos a leer un poquito y luego les voy a comentar algo. Las náuseas y vómitos leves a moderados son especialmente comunes en mujeres embarazadas hasta aproximadamente las 16 semanas de gestación, en una pequeña pero significativa proporción de este. Sin embargo, es grave, dice, y no responde a simples modificaciones dietéticas y antimédicos. Las náuseas no relacionadas y vómitos con hiperemesis gravídica se definen de manera variable como lo suficientemente graves para producir una pérdida de peso, deshidratación, cetosis, alcalosis por pérdida de ácido clorhídrico e hipopotasemia. Un poquito complejo lo hace ahí, ¿no? Bueno, vamos a ver acá, hiperemesis gravídica. Concepto de hiperemesis gravídica. Vómitos incoercibles. ¿Qué significa? Que no son controlados, no lo puede tolerar la paciente, se le vienen las arcadas y vómitos, ¿ya? Vómitos incoercibles. ¿Qué más? ¿Qué más debe tener una paciente para que sea diagnosticada de hiperemesis gravídica? Tiene que disminuir lo que es su peso, ¿ya? Hay una disminución del porcentaje del peso en un 5% más o menos, ¿ya? Generalmente son pacientes que ya están 2, 3 días, vomitan y vomitan y vomitan, pierden líquidos, pierden contenido alimenticio y dicen: doctor, me he bajado de peso. Entonces hacen el cálculo, si llegó a bajar más del 5% de su peso en los 2, 3 días que he estado con las molestias, ese es un criterio para hiperemesis gravídica. ¿Y qué más? Presencia de cetónicos. ¿Por qué? ¿Dónde podemos encontrar cuerpos cetónicos? En orina. Yo te leo los labios, doctor. ¿Por qué en orina? ¿Por qué? ¿Por qué hay cuerpos cetónicos en orina? Un poquito de fisiopatología, no todo es memoria. Bueno, la paciente, claro, la paciente puede estar vomitando, vomita líquidos, vomita el contenido alimenticio, pero el cuerpo sigue funcionando. El cuerpo aún continúa demandando calorías. ¿De dónde va a sacar esas calorías? De tejido adiposo, del panículo. Entonces, parte del metabolismo del gasto energético de esa fuente va a ser la presencia de cuerpos cetónicos en orina. Entonces, a tu paciente le vas a pedir examen completo de orina, presencia de cuerpos cetónicos, cada vez que vomita, le preguntas, chequeas, no, porque ya casi no te va a responder porque está con un estado, pero sí vas a poder ver en su tarjeta de control prenatal cuánto pesaba antes, ¿ya? O su último control, cuánto pesó. Entonces ahí vas a poder corroborar, la pesas ahora y vas a poder tener el diagnóstico de hiperemesis gravídica, ¿ya? Por eso es un poquito más didáctico eso lo que estoy explicando para definir. Ahora, la etiopatogenia, dice, de esta hiperemesis es desconocida. O sea, sabemos por qué hay hiperemesis, pero lo que no sabemos es por qué se da, porque no todas las gestantes lo tienen. Si algunas lo tienen en un bajo grado. Probablemente sea multifactorial, dice, aparentemente está relacionado con niveles séricos altos de las hormonas relacionadas con el embarazo, principalmente la gonadotropina coriónica humana. ¿De dónde se libera la gonadotropina coriónica humana? No. Pues, muy bien, doctora. Sí.
estrógenos, progesterona, leptina, hormona de crecimiento placentario, prolactina, tirosina y adrenocorticales, hormonas. De todas estas, la que tiene gran implicancia es la beta-HCG, la gonadotrofina. Y es por eso, porque si vemos la lámina anterior, nos está diciendo William que más o menos se da a las 16 semanas de gestación. Y si se le hace un dosaje sérico de esta hormona, es más o menos entre las 15 y 16 semanas que los niveles de gonadotrofina empiezan a bajar. Y es ahí cuando ya la paciente mejora sus síntomas. Generalmente al inicio del primer trimestre es donde viene todo este problema de las náuseas y vómitos en el embarazo, porque hay un pico de la beta-HCG. Solo de eso nomás, miren, partiendo de eso, ustedes ya se van a dar cuenta que cualquier entidad patológica que eleve mucho más la beta-HCG les va a ocasionar este tipo de problemas. A ver, ¿qué patología en el embarazo puede elevar mucho la beta-HCG? Entonces, una paciente que venga con demasiados vómitos, ya van a saber que vale su beta-HCG elevada. Ok. Dice, en algunos casos graves, pero no en todos, los componentes psicológicos interrelacionados desempeñan un papel importante. Esto es importante porque cada vez que haya un problema de hiperemesis y de la gestante emocionalmente es muy larga. Si la mujer ya emocionalmente es muy larga, sin estar embarazada, en su estado de gestación es más en estado emocionalmente largo, ¿ya? Tienen que tener apoyo psicológico. Cuando la paciente ya la estabilicen y esté en su cama hospitalizada, piden interconsulta psicología y te convencen, ¿no? ¿Qué ha pasado en la casa? De repente algo está sucediendo. Porque se ha visto, y sí es cierto, eso exacerba muchas veces este cuadro de hiperemesis. Otro factor de ese aumento de riesgo de ingreso es el hipertiroidismo, en caso de la diabetes, enfermedades gastrointestinales, algunas dietas restrictivas, asma y trastornos cardíacos. Complicaciones que puede haber de graves y potencialmente mortales de esta hiperemesis tenemos lesión renal aguda. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la deshidratación. Claro, falta agua, pues. No trabaja de riñón, se perjudica. Sencillo. Depresión, causa de efecto, ya, eso nos va a decir el psicólogo. Ruptura diafragmática, bueno, muy exagerado también, ¿no? Ruptura esofágica, tampoco es. Lo que sí, sin Marley Way, sí he visto, eso sí. Pero ruptura esofágica. Luego, complicaciones por hiperalimentación, poco, y esto sí es importante, lo último, muchachos, encefalopatía de Wernicke, deficiencia de tiamina, no hay que vomitar, está perdiendo ese nutriente, ese mismo nutriente. Entonces, lógicamente, aparte de que dentro del manejo le van a pedir de consulta psicología, también le tienen que poner su suplemento de vitamina B. Se han reportado al menos 2 deficiencias séricas de vitaminas con hiperemesis en el embarazo. La que estamos hablando, la de Wernicke, por la deficiencia de tiamina, y la otra es el déficit de vitamina D. ¿Ya? Entonces, esas son dos nutrientes que está afectando. Ahora, tenemos acá, por ejemplo, un manejo que, no tanto un manejo, de qué es lo que pasa cuando nos llega una paciente de acuerdo al tipo de cuadro que tenemos. Si es un cuadro leve, moderado, grave o es intratable. Si es una paciente con una hiperemesis, se puede decir leve, no es necesariamente para hospitalización. Entonces, hay una gestión dietética. ¿Qué quiere decir con gestión dietética? Entonces, tiene que decirle a la paciente que tiene que buscar alimentos que lógicamente van a exacerbar eso. Recuerden que las gestantes tienen el olfato muy sensible por el mismo estado de gestación. Entonces, no le van a decir a la paciente que coma su jugo de la grasa, su trosta, ¿no? Porque eso le va a exacerbar más. Entonces, de preferencia dieta blanca, todo el consumo. ¿Okay? Acá hay una cosa también. Se le tiene que marcar dieta seca. ¿Por qué? Cuando le dan a dar a su paciente, dieta seca. ¿Por qué? Muchas veces se escucha que le dan, dicen, hay que darle dieta liquidante, caldito, no sopa. Pero ¿qué pasa cuando te tomas una cucharada de sopa? Pasa el líquido por acá, ¿qué se activa? Los vasoreceptores, ¿no? De estímulo. O sea, no mismo cuando les ponen un bajalenguas, el bajalenguas viene en reflejo, ¿cierto? Cuando uno ingiere un líquido, una sopita, se estimula esos vasoreceptores. Entonces, el estímulo del vómito se va a dar. En cambio, si le dan una dieta seca, por ejemplo, que coma galletas integrales, va a mascar y lo va a pasar y no se va a estimular.
Por eso dieta líquida amplia, cuando le ven de alta a esta paciente, de preferencia dieta seca. Doctor, pero la paciente tiene que hidratarse, sí, cierto, pues tiene que tomar líquidos. Pero no se va a empujar todo una botella de agua en un minuto, porque si lo toma así como está con su compañera, le va a venir el reflejo. Entonces tiene que empezar a tomar de a sorbos, de a poquitos, ¿no? Unos 2 sorbitos suficiente con eso. Pero más frecuente, más o menos en unos 5 u 8 minutos, otra vez, 2 sorbitos. ¿Ya? 8 minutos después, 2 sorbitos. ¿Ya? Entonces, se está hidratando, pero lo está haciendo de forma un poco más espacial, diferente que si toma un vaso de agua. Todo eso con tal de que no se estimule mucho esos valores. A eso se refiere con gestión dietética. Extracto de jengibre, vitamina B6 más doxilamina. ¿Qué es la doxilamina? Un antimético, ¿no? Un antimético. Difenhidramina o dimethilinato. ¿Qué es el dimethilinato? Un antihistamínico, ¿no? Okay. Muy bien, eso es cuando es leve. Cuando es moderada ya tenemos que dar otro tipo de medicamentos antieméticos, pero ya con diferentes mecanismos de acción. Inhibidores de la serotonina, inhibidores de los receptores de dopamina, ¿ok? Y cuando es grave, ya más bien ahí tenemos que hacer fluidoterapia, lo que es la hidratación endovenosa. Y los antieméticos los tenemos que dar por vía parenteral. ¿Cómo valorar cuando una paciente necesite tratamiento endovenoso, necesite ser hospitalizada? Pues es sencillo. Van a ver que va a tener signos de deshidratación, ¿no? Los ojos hundidos, las mucosas orales secas. Y lógicamente, si tu paciente llega al hospital y no tolera la vía oral, entonces vas a necesitar hospitalizarlo. Ahora, en emergencia tenemos lo que se llama una sala de observación. Y a veces estas pacientitas que llegan con una epidemia leve y moderada, simplemente necesitan estar en observación, que le pase sus fluidos, le pase su tratamiento, mejora a la paciente y le dice, doctor, ya me siento bien, y le puedes dar de alta con tratamiento vía oral, ¿no? Eso. Y explicándole los signos de alarma para ver cómo va la paciente. Si no mejora pese a ello, entonces ya le dice, señora, tiene que regresar nomás y vomita, porque a veces pasa, le das de alta y al día siguiente o a las horas nomás regresa otra vez con vómitos, con malestar, el esposo dice, doctor, no está bien mi esposa, no ha comido nada, otra vez le dimos todo, pues ya, ahí el hospital es. Los medicamentos que hemos visto para manejar estos problemas, tenemos antihistamínicos, tenemos fenoticidas, agonistas de serotonina, de los que ya les expliqué. Ya saben que ya no estamos dando, ¿no? Agonistas de los receptores H2, como la ranitidina, por el problema que inhibidores de la bomba de protones, esos están. Ahora, otro problema que tienen las gestantes bastante es la enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Por qué? Porque, a ver, ahí dice, no dice, ¿por qué? ¿Por qué las pacientes tienen mucha acidez, las gestantes? De los cambios fisiológicos. A ver, ¿por qué? ¿Del qué? La progesterona relaja el músculo liso, entonces todo el tránsito intestinal se lentece. Entonces, con eso, nomás sabiendo eso, ya van a saber que estas pacientitas son muy propensas a este problema. El principal síntoma es la acidez estomacal o la pirosis, muy común en el embarazo. La incidencia va aumentando porque la dieta no es muy saludable en estos últimos tiempos. Los antiácidos orales son de primera línea. Persisten los síntomas graves, se administra supralfato junto con un inhibidor de la bomba de protones. No es lo último que dice porque ya eso va a cambiar, ¿ya? Este viene desde unas 2 ediciones anteriores, porque en este nuevo Williams que va a salir ya no va a salir. ¿Qué más? Entonces, ¿son seguras en el embarazo? Sí. Le dan su jarabe de supralfato, le dan su inhibidor de bomba de protones. ¿Ya, muchachos? Úlceras. Si es una paciente que tiene úlcera, ustedes saben que hay una úlcera y una herida, tienen que buscar el que pueda percibir. Es lo que nos recomienda William. Busquen el pylori, si lo encuentran, tienen que darle su tratamiento. Ya saben, con los medicamentos. El pilar del manejo es la erradicación del helicobacter, como les mencioné. ¿Ya? Y mientras tanto hay que darle tratamiento. Inhibidores de la bomba de protones, bloqueadores de H2 no. Y el supralfato, similar a las pacientes que tienen reflujo, hasta que tengan un diagnóstico. Y lo que vamos a terminar, apendicitis.
La incidencia de la apendicitis varía más o menos de un 7 al 10%. Dice, no es sorprendente que en una evaluación por una posible apendicitis sea relativamente común durante el embarazo. Aquí sí tenemos un problema. ¿Por qué? Porque en la apendicitis ustedes saben que el manejo el diagnóstico de apendicitis es clínico, principalmente, ¿no? Aunque ahora ya los cirujanos piden tomografía para todo, pero es clínico. Y por la presencia de un útero grávido en la cavidad abdominal, las manifestaciones clínicas de una apendicitis se van a ver. O sea, no van a ver cronología de Murphy, Marburg, nada de eso. Porque el colon, la parte apendicular también se va a desplazar. Entonces, eso lo complica mucho. Se vuelve a enfatizar que el embarazo que permite el diagnóstico de apendicitis, la náuseas y vómitos acompañan el embarazo normal, pero también a medida que el útero se agranda, el apéndice se mueve hacia arriba y hacia afuera desde el cuadrante inferior derecho. Otro motivo frecuente para el diagnóstico tardío es que cierto grado de leucocitosis acompaña el embarazo normal. Eso es cierto. ¿Hasta cuánto suben los leucocitos cuando la paciente ya dio a luz? Ya es fuerte. 25. Pero por ahí hay algunos que se asustan un poco de eso. Pero ya saben que no es para asustarse. Por estas y otras razones, las mujeres gestantes, las que se encuentran al final del embarazo, con frecuencia no tienen hallazgos clínicos típicos para apendicitis. Bueno, eso ya sabemos. Entonces, ¿qué hacemos? Estamos fregados por ese lado. Entonces tenemos que recurrir, la clínica no nos va a ayudar. Tenemos que recurrir a métodos auxiliares. ¿Qué podríamos hacer? A ver, ideas, muchachos. Por acá se dice en ecografía. Dice ahí atrás en la piedra. ¿Qué método auxiliar? ¿Qué hacemos? Queremos detectar apendicitis en una gestante. Nada. ¿Qué exámenes auxiliares? Tiene una sensibilidad muy alta. La resonancia. ¿Cómo? ¿Le hacemos cómo? No. Pero sí una resonancia. ¿Okay? Entonces ahí vemos que la resonancia nos ayuda. ¿Ven? Miren, ahí está el útero, y ahí miren el apéndice. Completamente inflamado. Puede llegar de 5 centímetros por 4. Entonces ahí ya tenemos un diagnóstico. En el honor no tenemos resonancia. De consulta de cirugía ya que actualmente ahora vamos a ver, ya tenemos apendicitis. ¿Qué hacemos? ¿Lo operamos? ¿No lo operamos? Esperamos que haga las trompas. Dice actualmente la laparoscopía casi siempre se usa para tratar la apendicitis sospechada durante los primeros 2 trimestres. Hay un pequeño estudio donde se vio que 2000 apendicectomías laparoscópicas, los resultados perinatales fueron similares si le hacías laparotomía, o sea, si le hacías un corte. ¿Okay? Ahora, ¿qué se ve acá? Que la apendicectomía laparoscópica también se realiza en la mayoría de los casos durante el tercer trimestre. Es lo que nos está queriendo decir que, sea cual sea la edad gestacional del embarazo, puedes operar a la paciente. Pero doctor, ¿no es cierto que en el primer trimestre del embarazo hay riesgo de que pueda abortar? Sí, pues, pero ponme en la balanza. Una paciente de 25 años, 8 semanas de embarazo, pero tiene apendicitis. Ustedes saben que el tratamiento de apendicitis es quirúrgico, no es médico. Entonces, no la vas a operar solo porque puede perder su producto de 8 semanas. Porque sabes que esta apéndice va a evolucionar y va a hacer una peritonitis y se te va a ir. Entonces, como que a veces nos ponemos un poco en la posición de Dios y tenemos que decidir ciertas cosas. Pero lo importante es hablar a la mamá. ¿Okay? Entonces ya saben que en los 3 trimestres puedes operar. Pero, ¿qué recomiendan? Que tienen que ser cirujanos endoscopistas experimentados. Hagamos de cuenta que es una gestante de 38 semanas. Y empiña la señora apendicitis. ¿Dónde está la apéndice? Acá, casi en la apéndice. ¿Cómo va a ser el neumoperitoneo? No era por el ombligo, porque lo va a perforar. Existe un punto. Ni siquiera es el punto palma, es el punto subcostal, que es más arriba acá del palma, donde con una aguja de verdes tiene que ingresar y allí tiene que hacer el neumoperitoneo. ¿Ya? Pero por ahí también se encuentra el estómago, entonces tienen que colocarle una zona nasogástrica para eliminar la distensión del estómago. ¿Ya? Entonces, todo eso lo hace la experiencia. Todo eso lo hace la experiencia. Entonces, tienes que ser cirujanos endoscopistas experimentados para tratar esto. Muy bien, muchachos, con eso terminamos. La clase está acá grabada.
De esto, como les dije, va a venir una pregunta. Tema sencillo, no es difícil. Estudien hipertensión, ahí sí les voy a preguntar más simple. ¿Paró?